Hola, hola chicos, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar, como ustedes ya saben, acerca de este modelo de competencias que se utiliza en la Bolsa Universitaria de Trabajo de la UNAM, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Vamos a hablar un poquito acerca de la conformación y también vamos a platicar acerca de algunas experiencias desde la Bolsa de Trabajo de la UNAM. Entonces, bueno, me gustaría iniciar platicándoles como cuál va a ser el contenido. Vamos a dividirlo como en dos momentos. Vamos a hablar un poco del enfoque de competencias y al final vamos a hablar de algunas experiencias de la aplicación de este modelo de competencias en la Bolsa Universitaria de Trabajo o por sus siglas de la BUT. ¿De acuerdo? Con lo que me gustaría iniciar es platicarles un poquito de historia, de dónde surge este modelo, por qué surge y demás. Un poco, si nos regresamos en el tiempo, por ahí de 1997, 1998, yo sé que ustedes son muy jovencitos, la bolsa de trabajo o esta área de atención universitaria se enfrentaba a diferentes problemáticas. Algunas de ellas están señaladas aquí en la pantalla el día de hoy. Los usuarios que se atendían en aquel entonces en la Bolsa Universitaria de Trabajo presentaban algunas dificultades para identificar sus competencias, pero también para elaborar su currículum. Otra de las dificultades más frecuentes a las que se enfrentaba la población en aquel entonces era que no se contaban con suficientes habilidades para desempeñarse con éxito en una entrevista de trabajo. Es decir, que los universitarios en aquel entonces no tenían eh, algunas herramientas para saber cómo desempeñarse de una manera exitosa o cómo desarrollar con éxito una entrevista de trabajo. Otra dificultad también importante en aquel entonces era que las decisiones que se tomaban como de manera inmediata sin tener un proceso de reflexión sobre las funciones, sobre el puesto, sobre la empresa, sobre la institución, el tipo de contratación, etcétera. Y esto pareciera como que ocurría hace algunos años. La verdad es que después de bastantes años, a la fecha nos seguimos enfrentando como universitarios cuando estamos empezando a buscar trabajo a estas mismas dificultades e incluso a lo mejor ahora hemos tenido que sumar cuestiones tecnológicas, cuestiones de la pandemia, del confinamiento, de la educación a distancia, etcétera. En aquel entonces, si regresamos nuevamente un poco en la historia, por ahí del 97, del 98, del total de las carreras de la UNAM, que en aquel entonces eran 68, hoy en la actualidad son 132 aprobadas, el 20% de estas carreras eran de baja o de nula demanda en el mercado tradicional. Y esto, bueno, pues nos habla un poco también que existía un desconocimiento o que existía una falta de difusión de la oferta académica que la universidad estaba ofreciendo a las empresas y a las instituciones. Entonces, por un lado teníamos como un poco las dificultades a las que se enfrentaban los universitarios, pero por el otro lado también están las dificultades a las que se enfrentan los reclutadores. Algunas causas probables de esto, pues era que se tenía una visión estrecha del mercado de trabajo. Las ofertas que los reclutadores en aquel entonces estaban difundiendo no consideraban la diversidad de perfiles profesionales de los egresados de la universidad, que existía un porcentaje importante de estos empleadores, de estas personas que reclutan, que seleccionan, que están a cargo de atraer talento a las organizaciones, que desconocían como esta diversidad de carreras que se impartían en aquel entonces en la universidad. Y otra también importante es que los universitarios se autolimitan al buscar carreras, al buscar ofertas, perdón, únicamente de su carrera. Esto podría parecer que ocurría como allí en la lejanía del 97 o del 98. La verdad es que a la fecha sigue ocurriendo. Como les comentaba, la oferta académica de la universidad ha crecido, se ha diversificado mucho y algo a lo que nos seguimos enfrentando, pues es que los reclutadores, es que estas empresas, que estas instituciones
desconocen esta diversidad y esta variedad de perfiles que ofrece la universidad. Entonces, este podría parecer como un problema de hace algunos años, la verdad es que sigue siendo constante y pareciera que nosotros como universitarios también hemos sido como constantes en estas carencias a la hora de estar buscando trabajo. Ahora, el modelo de competencias que nosotros utilizamos en la Bolsa de Trabajo es retomado de una institución que se llama DDI, por sus siglas en inglés, y este modelo decía que, o bueno, dice que los empleadores buscan candidatos con perfiles flexibles, con habilidades que permitan generar ideas novedosas, que permitan resolver problemas, que sean capaces de asumir nuevos retos, pero sobre todo que coincidan con la misión, con los valores, con la misión de la empresa, de la institución. Es decir, que hagamos como este match, ¿no? Estamos buscando una persona que se encaje, que camine como en la misma estrategia, en la misma línea que mi empresa o mi institución. Y bueno, algunos supuestos de este modelo de competencias son los que tenemos por acá en pantalla. Y bueno, el primero es que en cada puesto de trabajo, algunas personas se van a desempeñar de una manera más efectiva que otras personas. Es decir, a lo mejor no todos nacimos para ser gerentes, no todos nacimos para ser directores, etc. Y por eso algunas personas se desempeñan de una manera más exitosa o más sobresaliente en algunos puestos de trabajo. Otro supuesto de este modelo es que las personas más eficientes realizan actividades de forma específica y poseen características diferentes a los demás. Entonces, si empezamos a pensar o a trasladar esto que yo les estoy platicando de un modelo que es teórico y demás, a mi vida como universitario, como candidato que está buscando empleo, pues entonces yo tengo que empezar a reflexionar que probablemente tengo ciertas competencias que me van a ayudar a desempeñarme de una manera más exitosa en un puesto determinado, pero que también tengo diferenciadores del resto de personas con las que yo estudié la carrera, ¿no? O las personas que están conectadas el día de hoy en esta sesión, que probablemente si están estudiando en la misma facultad, pues estudien a lo mejor la misma carrera, en el mismo semestre, probablemente somos amigos, pero la invitación sería empezar a reflexionar qué te hace diferente de esa persona que está conectada a un lado de ti. Te hace diferente, no sé, tu promedio, tus conocimientos, tus idiomas, tus certificaciones, tu experiencia, tus competencias. ¿Ok? Después, bueno, otro supuesto también de este modelo es que estas diferencias, estos diferenciadores que tenemos entre candidatos, entre personas, entre alumnos, etcétera, son susceptibles de evaluar con los resultados de un puesto de trabajo o el desempeño que yo tenga en este puesto de trabajo. Entonces, las competencias las podemos exhibir con acciones clave. Por ejemplo, si yo digo que soy una persona que sabe comunicarse de manera efectiva, pues entonces yo tendría que hacerlo visible, por ejemplo, dando una conferencia. O, por ejemplo, escribiendo un escrito, atendiendo las reglas de ortografía, de redacción, etc. Entonces, estas competencias siempre son susceptibles de medirse con un resultado y tienen que ver con el desempeño en un puesto de trabajo determinado. Otros supuestos es que no existen personas incompetentes. De hecho, esta es una de las razones por las cuales nos gusta mucho este modelo, ¿no? Entonces, no existen personas incompetentes, pero existe un puesto para cada persona y una persona para cada puesto. Entonces, otra vez, ¿no? A lo mejor a mí, Susana, me interesan las ventas y quiero trabajar en una farmacéutica en esta área. Bueno, las competencias que se requieren en una farmacéutica en el área de ventas son diferentes de las competencias que a lo mejor se requieren para esa misma farmacéutica, pero en el rubro de tecnología o en la parte de sistemas o en la parte de recursos humanos o en marketing. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como importante. Entonces, existe una persona para cada puesto y un puesto para cada persona.
El objetivo de los reclutadores, de las personas que están a cargo de hacer esta selección en las empresas y las instituciones, es ayudar a las organizaciones a ubicar de una manera correcta o de una manera adecuada a estas personas en estos puestos indicados. ¿Para qué? Para que me dé el desempeño que yo estoy buscando, para que sea productivo, para que sea este diferenciador y para que agregue valor a mi organización. Entonces, lo que hacemos como áreas de recursos humanos, o lo que hacen los reclutadores, es lograr esta coincidencia, ¿no? Buscar esta similitud entre el perfil que estoy postulando y el candidato que está deseando participar en un proceso de evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos de los supuestos del modelo de competencias. Ahora, si hablamos de selección de personal, que es un poco lo que estamos empezando a introducir ahora, son esta serie de pasos que son específicos y que están ordenados, que nos ayudan a las organizaciones para decidir cuáles de los solicitantes que se han interesado en una vacante, en un proceso que están concursando, son los que voy a seleccionar o los que voy a permitirle ingresar a un proceso, avanzar en él y concluirlo obteniendo una contratación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, toda la selección siempre va a implicar evaluación. Y ojo, ¿no? ¿Qué me van a evaluar en un proceso de selección? Pues cosas que no me van a evaluar nada que yo no sepa. Me van a evaluar siempre cosas de mí. Y aquí el punto medular o importante es cuánto me conozco yo para saber cómo venderme con el reclutador, ¿no? Con este desconocido que tengo enfrente que me está haciendo una evaluación y que de esta evaluación depende una decisión de selección, ¿no? Ingreso al proceso, continúo en él o concluyo el proceso de evaluación. ¿Qué cosas pueden evaluar en un proceso de selección? Cuando hablamos en términos como de competencias. Pueden evaluar mis competencias profesionales, ¿no? Y pueden ser competencias blandas, competencias duras, si sé utilizar a lo mejor alguna paquetería, si sé utilizar a lo mejor yo dije que hablo inglés, ¿no? Y entonces la entrevista la vamos a hacer en inglés, o si yo dije que soy un muy buen líder, o que sé trabajar en equipo, entonces a lo mejor probablemente este proceso de selección tenga en alguno de sus pasos alguna estrategia que me permita exhibir esa competencia con las acciones clave, ¿no? Recordemos los supuestos del modelo que conversamos hace un momento. ¿Qué otra cosa me pueden evaluar además de estas competencias que pueden ser blandas o que pueden ser duras? La experiencia profesional o la experiencia laboral. Y entonces esto me lleva a reflexionar que yo necesito empezar a generar experiencia desde que estoy estudiando, ¿no? Este paradigma, este pensamiento que a lo mejor funcionaba en otras generaciones, ¿no? Probablemente alguno de sus papás les haya dicho en algún momento, tú quédate solo a estudiar, termina la carrera, y cuando termines la carrera haces tu servicio social, y cuando termines el servicio social haces la tesis, y después de que termines la tesis ahora sí ya empiezas a buscar trabajo. Este modelo y este esquema funcionaba hace algunos años. La verdad es que en la actualidad ya no es tan funcional, porque si yo hago esto, si yo empleo esta estrategia para buscar trabajo, estoy perdiendo oportunidades, porque cuando yo decida, a lo mejor a los 24 años o a los 23 años, empezar a buscar trabajo, voy a tener que enfrentarme a aquellos candidatos que empezaron a buscar trabajo desde que estaban en cuarto semestre, probablemente cuando termine la carrera ya están titulados o hablen algún idioma o tengan alguna certificación. Entonces, este esquema, por ejemplo, de solo dedicarme a ser estudiante, de solo dedicarme a la escuela, ya no es tan funcional. Entonces, algo que me van a evaluar y algo que es el coco de muchos candidatos es la experiencia, ¿no? ¿Cómo lleno estos 2 o 3 años de experiencia que a veces las empresas o las instituciones me piden? Bueno, pues existen también otras muchas formas de generar experiencia mientras somos estudiantes. ¿Cuáles son estas? Pueden ser un programa de servicio social, ¿no? El servicio social es una obligación, es una retribución a la sociedad. Sin embargo, puedo buscar algún espacio en el que me permita desarrollar competencias, adquirir a lo mejor algunas que no he formado, generar espacios para conocer y contactar a personas que ya están colocadas en el medio y tener posibilidades de alguna recomendación en el futuro. Entonces, el servicio social es una fuente importante e invaluable de experiencia profesional. Otra pueden ser las prácticas profesionales, ¿no? Que recientemente se están regulando
en la universidad. Entonces, las prácticas profesionales también son otra fuente de experiencia. Un programa de voluntariado, por ejemplo, ¿no? Donde yo pueda poner en práctica mis competencias a nivel blandas, como el liderazgo, la comunicación, el trabajo por objetivos, etcétera. Ayudar, por ejemplo, a algún profesor en algún laboratorio, en algún proceso de investigación, apoyar en la publicación de un artículo, de un libro, etcétera, también son aspectos que puedo rescatar y que me pueden ayudar a ser diferenciador de el resto de candidatos que probablemente no lo hicieron. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solo es la experiencia laboral cuando ya trabajo, sino que también la puedo ir generando a la par que estoy realizando mis estudios. Entonces, si no lo habían pensado, si no lo habían considerado, mi invitación sería a que lo consideren ahora. ¿Qué otra cosa me van a evaluar? Pues la formación profesional, ¿no? ¿Qué carrera estudié? ¿En qué semestre me encuentro? ¿Cuál es mi situación académica? ¿Soy estudiante? ¿Soy egresado? ¿Ya terminé el 100% de mis créditos? ¿Soy titulado? ¿Tengo un grado? ¿He seguido estudiando? Etcétera. Y aquí algo que va a ser como muy importante es recordar que existen tendencias a nivel internacional que señalan que estudiar una licenciatura en la actualidad ya no es suficiente, ¿no? Yo voy a tener que seguir estudiando aún cuando concluya una licenciatura. Los idiomas, por supuesto que también son algo súper importante en la actualidad, sobre todo el inglés, ¿no? Ya es considerado en muchas de las ocasiones incluso un requisito indispensable. Entonces, si no tengo estabilidad, si no la he desarrollado, si no la he puesto en práctica, mi sugerencia sería, otra vez, vamos a poner un poco de nuestra parte para poder desarrollar esta competencia. Y mi sugerencia sería no solo la desarrolles, intenta certificarla. Para las empresas y para las instituciones, la certificación de este tipo de competencias es importante. No es lo mismo llegar a pedir trabajo y de pronto decir, ah, bueno, es que yo creo que mi nivel de inglés es avanzado, a de pronto llegar y decir, oye empresa, oye institución, tengo una certificación de TOEIC con 990 puntos y la hice en enero de este año, ¿de acuerdo? Ese tipo de certificaciones lo que hacen es que da un puntaje o da un número como estándar que me ayuda a identificar cuál es el nivel de esta competencia. Incluso en la actualidad muchas de las empresas, muchas de las instituciones, sobre todo en el ámbito privado y en la parte internacional, requieren incluso dentro de sus procesos de selección y de evaluación presentar, ¿no? Como para que yo pueda, si quiera ingresar al proceso de selección, necesito presentar una certificación y si no la tengo, en muchas de estas ocasiones a veces ni siquiera puedo ingresar al proceso de selección. La paquetería informática o el aspecto tecnológico también es algo fundamental. Y creo que después de esta pandemia, después de todo lo que nos ha tocado transitar en este momento de disrupción, de incertidumbre, etcétera, es que la tecnología, por ejemplo, el día de hoy nos tiene conectados, ¿no? A nosotros aquí no estamos físicamente juntos, pero estamos compartiendo a través de la tecnología. Entonces va a ser como muy importante aprender a hacer estas soluciones tecnológicas y siempre como en función de cómo podría la tecnología mejorar mi quehacer como profesional, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprender? Y mi sugerencia sería no te detengas en el aprendizaje nunca, ¿no? ¿Qué otras cosas me pueden evaluar? Pues habilidades técnico-profesionales. Por ejemplo, a lo mejor un médico, ¿no? Una evaluación técnica podría ser una metodología para hacer una disección o para hacer un corte o para hacer una cirugía, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recordar siempre que toda la selección implica evaluación. ¿Y qué me van a evaluar? Si ustedes se dan cuenta, no me van a evaluar nada que yo no sepa. Me van a evaluar solo cosas de mí. Entonces, aquí es importante empezar a reflexionar qué tanto me conozco para poder convencer a ese tercero que está enfrente de mí, que es un desconocido, de que yo soy ese candidato o esa candidata que él o ella está buscando. Entonces, bueno, hemos empezado a hablar de competencias, pero no hemos definido qué son las competencias. Yo les voy a compartir esta, que es la que nosotros utilizamos en la bolsa de trabajo. Sin embargo, sí me gustaría comentar también que no es la única definición, existen muchísimas, sobre todo en los últimos años.
pero es la que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, esta definición de competencias dice que es un conjunto de 4 elementos: los conocimientos, las habilidades, los comportamientos y las motivaciones. Y que estos 4 elementos están relacionados con el éxito o el fallo en el desempeño de un puesto determinado. ¿De acuerdo? Entonces, si nos regresamos un poquito a estos 4 elementos, los conocimientos son todos los que yo he adquirido a lo largo de mi formación profesional. Y cuando hablamos de conocimientos, podemos hablar como de una parte más teórica, ¿no? A lo mejor el conocimiento, no sé, de historia universal, de la historia de la administración, de la informática, de la contaduría, etcétera. Entonces, a lo mejor ese es un conocimiento que es teórico, que si no lo tengo, lo puedo desarrollar, ¿no? Me inscribo a un curso, estudio una carrera, hago un posgrado y obtengo ese conocimiento. Entonces, entre comillas, vamos a poner que los conocimientos son hasta cierto punto sencillos de desarrollar. El siguiente elemento de las competencias son las habilidades. Y en el caso de las habilidades son un poco más orientadas hacia la acción, ¿no? Hacia el hacer algo. Por ejemplo, aprendí a recortar, ¿no? Aprendí a hacer esta técnica de disección, aprendí a utilizar un programa, no sé, para procesar datos estadísticos, aprendí a programar en un lenguaje, etcétera. Y al igual que en los conocimientos, hasta cierto punto es sencillo obtener o especializarme en una habilidad. Entonces los conocimientos y las habilidades las puedo aprender, ¿no? Puedo ir e inscribirme a un curso, puedo hacerlo de manera autodidacta, puedo buscar un video tutorial y aprenderlo yo solito, y son como hasta cierto punto sencillos de obtener estos 2 primeros elementos de las competencias. El tercer elemento de esta definición habla de los comportamientos. Y entonces aquí los comportamientos son como mucho más estables en el tiempo. Se pueden cambiar, sí, pero ya no va a ser tan sencillo como de pronto tomar un libro de liderazgo, leerlo y entonces decir, ah, ya tengo el conocimiento de lo que es el liderazgo. Entonces los comportamientos son más estables, nos describen un poco como personas, se pueden cambiar, por supuesto que sí, pero me va a implicar un poco más de esfuerzo realizarlo, ¿de acuerdo? Y el siguiente o el cuarto elemento de esta definición de competencias tiene que ver con las motivaciones. Y ojo, porque las motivaciones a veces cuando estamos buscando trabajo es algo que ni consideramos o se nos olvida. Y cuando nos damos cuenta que la motivación era importante, cuando llevo 3 meses o 4 meses o 5 meses en el lugar de trabajo y digo, chin, esto no es lo que yo estaba buscando, ¿no? Esto no es lo que yo estaba esperando, no es la empresa, no es la institución, no me siento a gusto, no estoy dando el 100%, etcétera. Entonces, la recomendación sería que antes de postularte a un proceso de selección, antes de postularte a una vacante, hagas un proceso de reflexión, identifiques, ¿no? Investigues quién es este empleador y determines si este empleador, si esta posición de trabajo se alinea con tu plan de vida y carrera o si no tiene nada que ver, ¿no? Y aquí, ojo, también vamos a hacer una pequeña pausa. Si no tengo un plan de vida y carrera, hay que desarrollarlo, ¿no? Yo tengo que empezar a pensar qué quiero hacer con mi vida en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ah, quiero ser gerente de una empresa transnacional en 10 años, ¿no? Esa es mi meta a largo plazo. Ok, de acuerdo. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer en el desarrollo de mis competencias, en el desarrollo de mi empleabilidad, para que en 10 años yo pueda llegar a ser ese gerente de esa empresa transnacional? Bueno, si quiero ser un gerente de una empresa transnacional, tengo que seguir estudiando, tengo que aprender idiomas, tengo que certificarlo, tengo que desarrollar competencias, necesito hacer networking, necesito empezar a trabajar desde que estoy estudiando. Pero si yo no tengo esa meta clara, pues entonces es un poco más difícil plantear pequeños entregables o pequeños objetivos que me van a ayudar a cumplirlo. Entonces, si no tenemos un plan de vida y carrera, hay que comenzar a pensarlo, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, estas competencias o este conjunto de estas 4 componentes, ¿no? Acuérdense, los conocimientos, las habilidades, los comportamientos y las motivaciones son lo que definen una competencia. Ahora, ¿cómo le hacemos para buscar trabajo, ¿no? O por qué hablar de competencias, de un modelo de competencias a la hora de estar buscando trabajo?
Una estrategia, lo que nosotros estamos haciendo cuando buscamos empleo, cuando vamos y tocamos la puerta virtual o presencial, ¿no? De un reclutador para decirle, oye, evalúame, pruébame y verás que soy el candidato que estás buscando. Tenemos que pensar en que estamos haciendo una estrategia de venta profesional. Y ojo, porque en esta venta profesional tú eres el producto y el vendedor al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, nosotros en los talleres les enseñamos una metodología que se llama STAR. Ahorita se las voy a platicar muy rápido, pero si a ustedes les interesa, igual pueden inscribirse a nuestros talleres y con un poco más de tiempo podemos hacer más ejercicios y más prácticas. Entonces, esta metodología de STAR tiene que ver por sus siglas en inglés. Si las descomponemos, podemos hablar como de 3 momentos de este discurso. Esta metodología, ¿para qué sirve? Me va a ayudar a evidenciar con el reclutador, con esta persona que me está evaluando y que no me conoce, un discurso ordenado que me permita vender mi perfil profesional, ¿de acuerdo? Entonces, esta metodología la vamos a separar entonces en 3 momentos. 1, la situación tarea, 2, las acciones y 3, los resultados. En el caso de la situación tarea, vamos a hablar, por ejemplo, o siempre voy a tener en mente que esa persona a la que le estoy compartiendo la información es un desconocido. No me conoce, no sabe quién soy, no sabe dónde estudié, no sabe dónde he trabajado, qué me interesa, etc. Entonces, siempre que empiezas a platicar de esta situación, empieza pensando en un encuadre o en un contexto. Trata de ser breve también, porque el proceso de selección, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, pues es un tiempo limitado, ¿de acuerdo? Puede ser a lo mejor que oscile entre unos 15 hasta unos 45 minutos más o menos una entrevista de trabajo. Entonces no puedo tomar 2 horas para decir que yo soy un maravilloso candidato, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser algo breve, tiene que ser conciso, pero debe ofrecerle a este reclutador, a esta persona que está evaluando, los datos generales para entender el ejemplo que tú le quieras compartir. En las siguientes diapositivas vamos a ver algunos ejemplos que te pueden ayudar a que esto quede como un poco más claro. Una vez que ya definiste la situación tarea, que ya el reclutador tiene todos esos datos generales que necesita para entender tu ejemplo, nos vamos a pasar a la parte de las acciones. Y en la parte de las acciones, si es que estás tomando nota, te sugiero que lo subrayes, lo encierres, ¿no? O lo señales como importante. En la situación tarea me vas a hablar dónde ocurrió, ¿no? En mi servicio social, en mis prácticas profesionales, en mi último empleo, en la materia de finanzas, etc. ¿Dónde ocurrió? Ah, pues fíjate que ocurrió en este sitio, ¿no? El objetivo o el proyecto era tal, teníamos tanto tiempo para desarrollarlo, trabajamos 5 personas en un equipo multidisciplinario y entonces me platicas los datos generales. Cuando nos pasemos a la segunda parte que tiene que ver con las acciones, nos vamos a concentrar únicamente en las cosas que nosotros realizamos, ¿ok? Y aquí ya no es importante lo que hicieron mis compañeros, ¿no? Lo que hizo mi jefe, lo que hizo mi supervisor, lo que hizo el resto de mi equipo, porque no son esas personas quienes están buscando empleo. Y ojo, porque ahí también a veces como candidatos nos metemos un autogol y lo que hacemos es vender el perfil de una persona diferente, ¿no? Le vendo el perfil de mi jefe, o le vendo el perfil de mi compañero, o de mi equipo de trabajo y se me olvida que soy yo el que está buscando empleo. Entonces, cuando empieces a hablar de las acciones, quiero que te olvides de hablar en plural y te concentres en hablar en primera persona y en pasado. ¿Por qué en primera persona? Porque eres tú el que está buscando empleo, porque eres tú el que quieres vender tu perfil profesional. Y acuérdate que tú eres el producto y el vendedor al mismo tiempo. Recuerda también en este momento del discurso que yo no te conozco, que no sé dónde estuviste, no conozco la situación. Entonces ahí, si tú le puedes ayudar al reclutador a platicarle, ¿no? O a desmenuzar como todas las acciones que realizaste en orden cronológico, lo que estás haciendo es ayudarle a exhibir estas competencias que tú dices que tienes, ¿no? Que a lo mejor ya escribiste en un currículum, o que a lo mejor ya le platicaste por teléfono y que ahora lo que quieres es contarle a través de historias, ¿no? A través de cosas que ya han ocurrido, que tienes esas competencias. Ojo, porque algunos modelos de selección por competencias no se quedan únicamente en lo que yo pueda platicar de manera verbal. A lo mejor es ya me lo escribiste en el CV, ya me lo platicaste en una entrevista de trabajo
y ahora lo que sigue es hacer una evaluación en un assessment o en una evaluación como un poco más práctica, ¿no? Me dijiste que hablas inglés, me dijiste que eres especialista en el tema, me dijiste que eres líder, que sabes dirigir gente, que sabes manejar la presión, pues entonces te voy a someter a una situación práctica donde tengas que hablar en inglés, te voy a dar un caso práctico y entonces voy a empezar a evaluar en un ejercicio práctico y real esas competencias que tú me dijiste o que tú exhibiste en una entrevista de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, estas acciones, cuando me hables de las acciones, concéntrate en lo que tú personalmente hiciste. Acuérdate, no vendas el perfil de alguien más. El que tienes que vender es el tuyo. ¿Ok? Y posteriormente vamos a hablar en esta metodología de las STAR de los resultados. ¿De acuerdo? Y entonces aquí, ojo, vamos a concentrarnos en los logros. ¿Ok? ¿Cuál fue el valor agregado que yo dejé a la empresa? ¿Cuál fue esta huella que yo dejé en la institución? Y si lo puedo cuantificar, va a ser mucho mejor. Me explico. Por ejemplo, no es lo mismo decir atendí a muchas personas a decir, pues fíjate que en un periodo de 2 semanas atendí a 250 personas. O implementé un curso de capacitación para gerentes, ¿de acuerdo? Entonces, dime, por ejemplo, no es lo mismo decir capacité a 5 gerentes que a un equipo de 25 becarios. Entonces, en los resultados trata de enfocarlo no hacia tu persona, ¿no? O sea, por ejemplo, un logro muy bueno es sacar 10 de promedio, terminar la carrera en tiempo y forma, titularme, y esos logros están padrísimos, pero a la empresa o a la institución, ¿de qué le sirve? Yo tendría que pensar más bien, a ver, estoy buscando que me contraten, me estoy vendiendo. ¿De qué le tendría que hablar? Pues del valor agregado que esta empresa o esta institución va a tener si me contrata. ¿De acuerdo? Entonces, esta es a grandes rasgos la metodología de las STAR y me va a ayudar a organizar de una manera más adecuada el discurso en una entrevista de trabajo. ¿De acuerdo? A esta igual si quieren pueden tomarle una captura de pantalla. Mi sugerencia es que hagan muchos ejercicios prácticos, ¿no? Dependiendo de la competencia que quieran compartir, escriban la situación tarea, las acciones y los resultados y hagan muchas prácticas. Eso les va a ayudar un montón. Y aquí tengo algunos ejemplos que nos pueden ayudar a entender esto que les estaba yo comentando hace un momento, ¿no? Una competencia profesional muy requerida en el mercado de trabajo actual es la comunicación, ¿no? ¿Y qué es esto de la comunicación? Bueno, pues es saber expresar pensamientos, sentimientos, ideas de manera efectiva, y esto incluye, por supuesto, la comunicación tanto verbal como la no verbal, ¿de acuerdo? Hay que aprender a mostrar estas ideas de manera efectiva, expresar de manera clara, tanto escritas como verbales o tecnológicas, incluso ahora a través de estas plataformas, y ajustar el lenguaje a las características de una audiencia. Ahora, ¿cómo me lo puede preguntar una empresa o una institución? Como lo que tengo aquí abajo en la diapositiva, ¿no? Y entonces puede ser que, por ejemplo, yo diga, a ver, Isabel, ¿no? Me gustaría escuchar algo acerca de alguna vez que hayas tenido un problema de entendimiento con algún compañero y cómo fue que lo resolviste. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me voy a regresar un poquito y entonces yo tendría que, si yo soy Isabel, tendría que decir, a ver, ¿cuál fue la situación tarea? ¿Cuáles fueron las acciones y cuáles fueron los resultados? ¿De acuerdo? Otra competencia que también es muy socorrida en la actualidad es la iniciativa, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto de la iniciativa? Otra vez yo les comparto una definición que nosotros utilizamos, pero existen muchas otras formas de definirlo. De hecho, muchas empresas, muchas instituciones incluso construyen sus propias definiciones de lo que para ellos en su empresa o en su institución se entiende como iniciativa, ¿no? Y entonces sería aplicar esta iniciativa sobre los eventos para alcanzar objetivos, ¿no? Ser proactivo, hacer algo más allá de lo que me corresponde, no ser como esta persona que sigue las instrucciones de manera pasiva, sino dar como un extra. ¿Cómo me lo puede preguntar nuevamente un reclutador? Puede ser, a ver, Emilio, ¿no? Platícame algún proyecto o rol que hayas tomado fuera de tus responsabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, esta puede ser como la pregunta detonadora. Si me lo están haciendo en un proceso de selección, ok, entonces ya estoy cachando
que el proceso de selección es por competencias. ¿Qué es lo que espera escuchar el reclutador? ¿Cuáles fueron mi situación tarea? ¿Cuáles fueron mis acciones? ¿Y cuáles fueron mis resultados? ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra competencia, que es, por ejemplo, trabajo en equipo. ¿De acuerdo? Y aquí es trabajar con cooperación, establecer relaciones, cumplir objetivos, tomar acciones, etc. ¿Cómo me lo puede preguntar en un proceso de selección un reclutador? Y puede ser, Daniela, ¿no? Platícame alguna vez que hayas trabajado con un grupo o equipo de gente para realizar un proyecto. Si ustedes se dan cuenta, en realidad no está diciendo textual, quiero que me hables de trabajo en equipo. Me está preguntando por una situación y está esperando escuchar una situación práctica, no una situación teórica. Es decir, el reclutador no está esperando escuchar la definición de trabajo en equipo, sino más bien cómo lo has aplicado tú en una situación particular. Entonces no hablemos de generalidades, sino de particularidades. ¿De acuerdo? Aquí en pantalla, por ejemplo, les muestro algunas competencias. Estas fueron publicadas un poquito antes de que en México se declarara la pandemia, hace un poco más de 2 años. Y entonces, bueno, ¿qué buscaban los empleadores? Estas son como algunas de las competencias más ocurridas, incluso durante la pandemia se han movido un poquito del lugar, pero se conservan de manera constante. ¿Qué esperamos de los candidatos en la actualidad? Chicos y chicas que sean capaces de resolver problemas complejos, ¿no? Como la propia pandemia, por ejemplo, creo que nos retó a todos a aprender cosas nuevas. Poner en práctica este pensamiento crítico, es decir, pensar fuera de la caja, ¿no? No aprenderme de memoria el proceso y entonces decir, me lo sé súper bien, saqué 10 en la materia, pero no tengo idea de cómo se aplica en la vida real, ¿no? Pensar con creatividad, con ser innovador, esto también es algo muy, muy importante y tiene que ver con esta capacidad como de pensamiento crítico. Pensar otra vez fuera de la caja, no pensar en la solución tradicional, sino ir más allá. La facilidad para gestionar personal y que tiene que ver con liderazgo, y en la actualidad las empresas ya no están buscando jefes, ¿no? Ya no estoy buscando a esta persona que imponga su voluntad simplemente por el hecho de tener una posición jerárquica, sino más bien a una persona que sea capaz de inspirar a los que están alrededor para cumplir un objetivo. Facilidad para coordinar el trabajo de otros, la inteligencia emocional, ¿no? A cuántos de nosotros seguramente nos quedó súper claro durante la pandemia que la inteligencia emocional es una competencia súper importante, no solo en el trabajo, ¿no? Sino en la vida en general. El poder de decisión, o esta toma de decisiones, pero ahí ojo, ¿no? Tomar decisiones también está basado con el tramo de control, con el puesto de trabajo, con el nivel del puesto que tú estás ocupando, ¿de acuerdo? La orientación al cliente también es algo muy importante. De hecho, las empresas, las instituciones que sobrevivieron de mejor manera durante la pandemia eran aquellas que estaban orientadas totalmente al cliente y que combinaban la tecnología, por ejemplo, también. La negociación y la flexibilidad cognitiva. Entonces, estas son competencias que las empresas sí o sí van a estar buscando en los candidatos en la actualidad. Ahora ya les platiqué un poquito como algunos aspectos teóricos, ¿no? Algunos aspectos un poco más de conocimientos, etcétera. Y ahora me gustaría platicarles algunas experiencias de cómo hemos compartido o qué hemos hecho durante el tiempo para acompañarles con algunos de los servicios. No son todos los que ofrecemos, pero me gustaría platicárselos de manera rápida para que podamos dejar algunos minutos por si hubiera preguntas, comentarios, dudas o inquietudes. Lo primero que me gustaría es, bueno, compartir con ustedes cuál es el objetivo de nosotros como bolsa de trabajo, ¿no? Nuestro objetivo es apoyarles a ustedes como alumnos, como personas egresadas de la universidad en su incorporación al mercado de trabajo. Y esto lo hacemos a través de este modelo de competencias, ayudándoles con estrategias, con herramientas que les permitan satisfacer sus expectativas y motivaciones, enriqueciendo así su relación con el medio laboral, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es acompañarlos, es apoyarlos, es enseñarles a través de algunas estrategias que les voy a comentar a continuación. Tenemos
amplia oferta de talleres aquí en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Los principales que tienen que ver y que son los que damos como de manera constante todas las semanas a partir de la pandemia en línea, son estos que estamos viendo ahorita, ¿no? Tenemos y están basados en este modelo de competencias, un poco como lo que les platiqué durante la primera parte. Entonces, el primer taller que tenemos se llama Obteniendo el trabajo que deseo. ¿Y qué es lo que vemos aquí o qué es lo que, de qué es lo que se trata este taller? Pues es hablar desde la definición de qué es una competencia, cuáles son los tipos de competencias, cómo podemos exhibirlas y hacemos ejercicios como el de las STAR, que yo les platiqué ahorita, como muy rápido, ¿no? Creo que la mejor manera de aprender este modelo de las STAR es aplicándolo, haciendo ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, este es el taller como base, digamos. El siguiente es un taller que está orientado a realizar un currículum, ¿no? De manera general, así tendríamos que buscar trabajo. Primero yo tendría que saber qué quiero, ¿no? Quién soy como candidato, a dónde voy, definir un plan de vida y carrera, hacer este proceso de reflexión, y después de este proceso de reflexión, entonces construyo, en consecuencia, un currículum para acercarme al mercado de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos en este taller de currículum? Bueno, pues hablamos desde, nuevamente, ¿no? Desde concebir qué es un currículum, qué cosas sí debe de llevar, qué cosas no debe de llevar, cuáles son los errores, algunos tips de cómo lo podemos construir de manera efectiva. Otro taller que tenemos es el de preparando mi entrevista de trabajo. Y en este taller hacemos igual ejercicios desde la parte teórica, ¿no? De qué es una entrevista, cuáles son las fases, qué es lo que tengo que pensar antes, durante y después de la entrevista, etc. Estos tres talleres, los primeros que les acabo de comentar, tienen una duración de 3 horas. Y son como más pequeños, son como más cortos, y hablan o versan acerca de un tema como muy particular. Tenemos otro taller que es vivencial, este dura un poquito más y se llama inteligencia emocional, ¿no? Entonces este taller se imparte con menos frecuencia y es un poco más largo, ¿de acuerdo? También en la actualidad contamos con una integración de un catálogo de talleres y de conferencias donde se abordan como otros temas, y estos son un poco a solicitud de facultades y escuelas, como en este momento, por ejemplo. Ahora, otras estrategias que utilizábamos antes de la pandemia, y se las voy a platicar de manera muy general, existe un sistema universitario de bolsa de trabajo. ¿Qué es este sistema o a qué se dedica, ¿no? ¿Qué hace? Primero nos reunimos todos los martes, el primer martes de cada mes nos reunimos, porque cada escuela, cada facultad, cada centro, instituto de la universidad tiene un enlace que se encarga de gestionar como esta relación con el mercado de trabajo, estas estrategias, se encarga de acercar y de llevar a cada una de sus facultades apoyos para la inserción laboral. Entonces, todos estos enlaces nos reunimos de manera mensual. Antes de la pandemia lo hacíamos presencial, ahora durante la pandemia lo hacemos virtual. Y entonces aquí se establecen y se definen pues un montón de estrategias para apoyarles a ustedes. Otra estrategia que teníamos antes de la pandemia era un sistema automatizado. En algún momento este sistema automatizado fue intranet, después con el surgimiento del internet y con una firma de un convenio con una empresa que se llama Universia, se tenía. Este sistema más o menos fueron como los últimos 10 años, concluyó este convenio en 2020 y en la actualidad lo que estamos haciendo es tratar de desarrollar un sistema con recursos UNAM para atender las necesidades particulares de nuestra comunidad. Y algunas estrategias de vinculación masiva eran la Feria del Empleo. Probablemente a lo mejor a ustedes pues no les ha tocado revisar alguna, probablemente si platican por ahí con profesores, con personas egresadas, etcétera, podrán comentarles qué era esto, ¿no? Hacíamos en la Avenida del Imán un evento donde se conjuntaban empresas e instituciones que por 1 o 2 días se acercaban con la universidad con la intención de reclutar y de atraer talento a sus organizaciones. Esta estrategia se ejecutó de 2001 a 2019. Después de la pandemia tuvimos que migrar un poco a la parte virtual, que se las platicaré en la siguiente diapositiva.
Otra estrategia de vinculación masiva son reclutamientos especiales. Estos eventos empezaron a ser por ahí de 2002, a la fecha se siguen realizando, sin embargo ahora pues con todo este tema del confinamiento, del distanciamiento, etcétera, se realiza de manera virtual. Y yo les platicaba hace rato también que certificar los idiomas, ¿no? Decirle a la empresa o a la institución, mira, aquí está mi papel y este es el puntaje que yo tengo, es importante. Desde la Dirección General de Orientación y Atención Educativa a través de la Bolsa de Trabajo, antes de la pandemia se aplicaba un examen que se llama TOEIC, con un precio preferencial para la comunidad universitaria. La empresa venía a las instalaciones de la universidad, aplicaba el examen aquí, enviaba los resultados con nosotros y ustedes tenían un descuento considerable por ser estudiantes o egresados de la universidad. Esta estrategia de manera particular durante la pandemia se detuvo un poco por las condiciones que requiere este examen, ¿no? Esperamos que en los próximos meses, poco a poco, vayamos retomando esta práctica y en lo sucesivo podamos invitarles a algún examen de certificación. Ahora, ¿qué tuvimos que hacer durante la pandemia? Como todas las organizaciones, como todas las áreas de la universidad, tuvimos que cambiar, tuvimos que subirnos al barco de la tecnología y transformar o adecuar estos servicios que veníamos otorgando para continuar apoyándoles a ustedes en este proceso de inserción laboral. Y entonces, si podemos agrupar como en 3 niveles de atención a estos servicios, podemos hablar de la atención individual, y un poco durante el primer año de la pandemia lo que estuvimos haciendo fue un programa de simulación de entrevista. ¿Qué hacíamos ahí? Era una atención individual, uno a uno, un personal de la bolsa de trabajo, un universitario, y lo que hacíamos era en 30 minutos hacer una entrevista y dar retroalimentación. Con algunas evaluaciones, con algunas pláticas con estos universitarios, nos dimos cuenta que esos 30 minutos no eran suficientes a lo mejor para poder ayudarle a este universitario. Y de ahí surgió un programa que se llama Programa de Asesoría Integral para la Búsqueda de Empleo, y es una sesión de 2 horas, otra vez uno a uno, un universitario, una universitaria y una persona de la bolsa de trabajo, donde hacemos, además de esta simulación de entrevista, una revisión de currículum y después una retroalimentación general del proceso con la intención de ayudarte o de apoyarte a identificar mejores prácticas en la inserción laboral. Otro tipo de atención es la atención grupal. Y entonces estos talleres que yo les platicaba que antes dábamos todas las semanas aquí en Ciudad Universitaria de manera presencial, los llevamos a la parte de en línea, y ahora todas las semanas tenemos también talleres donde a través de Zoom compartimos esta información. También tenemos una serie de webinarios, de videoconferencias, de sesiones informativas, de reclutamientos, etcétera, que coordinamos con empresas y con instituciones que están interesadas en acercarse con la comunidad universitaria. Y la estrategia de atención masiva, ¿no? Esto que teníamos antes como feria, se convirtió en algo que se llama Encuentro Virtual de Empleabilidad. La primera edición fue en 2020, en 2022 estamos preparando la tercera edición. ¿Y de qué se trata este evento? Bueno, pues es como su nombre lo dice, es un encuentro virtual, es de empleabilidad. Este año tiene ahí como varias cosas que van a estar muy interesantes, va a ser en septiembre, vayan por ahí preparándose. 7, 8 y 9 de septiembre va a ser por ahí el evento. Entonces, bueno, si les interesan los talleres, si les interesa identificar estas competencias, si quieren empaparse mucho más de este modelo del que yo les platiqué, si quieren mejorar sus estrategias de empleabilidad, pueden registrarse a nuestros talleres. Lo que yo les sugeriría sería tomar una captura o ingresar a este código QR y realizar su registro, ¿no? Tenemos los talleres programados todas las semanas y pueden acompañarnos. También en este otro código también está la página de internet de la Bolsa Universitaria de Trabajo, donde tenemos pues todos estos links, todos estos apoyos que les pueden servir a ustedes en su proceso de selección. También, como otra estrategia que surgió durante la pandemia, fue la implementación de una agenda electrónica. ¿Y qué es esta agenda electrónica?
bueno, pues es un espacio donde donde ponemos a su disposición todos estos eventos que tienen que ver con empleo, con empleabilidad, con capacitación para la búsqueda de empleo en un solo lugar, ¿no? Y entonces están divididos por mes, y ahí, por ejemplo, como estamos viendo en pantalla, cada mes tiene asignados algunos eventos. Yo ingreso a este evento y desde ahí puedo hacer en la gran mayoría de las ocasiones el registro a dicho evento. Entonces, en un solo sitio yo puedo consultar como toda la oferta de estos eventos. Y otro medio de comunicación que ha sido muy efectivo, sobre todo durante la pandemia, han sido las redes sociales, ¿no? Les dejo aquí las 4 redes sociales, los accesos directos para que ustedes los puedan descargar, para que ustedes para que puedan ingresar y puedan seguirnos. Y bueno, pues a través de esto estamos difundiendo la gran mayoría de las actividades que nosotros realizamos. Si no nos siguen, los invito a darle un like, a acercarse también a la bolsa de trabajo de su facultad o de su escuela, que somos las áreas que estamos encargadas de apoyarles y de ayudarles en este proceso de selección. Y bueno, pues ahora me gustaría escuchar si hay dudas, si hay preguntas. Correcto, pues vamos a abrir un espacio para aquellas preguntas, comentarios que tengan. Los pueden escribir en el chat, pueden alzar la mano y les vamos dando la palabra. Muchas gracias, Dani. Gracias. Aquí Mari Carmen Rodríguez pregunta, ¿la Feria del Empleo volverá en presencial en años futuros o será virtual definitivamente? Todos esperamos que pueda llegar a ser presencial nuevamente, sin embargo todavía no hay como una fecha establecida, dado que esto va a estar siempre en función de las condiciones sanitarias que salen de nuestro control. De acuerdo. También pregunta, ¿en qué consiste el examen de certificación de inglés y desde qué nivel recomienda certificarlo? Ok, la certificación del examen TOEIC evalúa 4 habilidades: hablar, leer, traducir y escribir. Evalúa como un poco más hacia la parte de inglés de negocios, un inglés conversacional de negocios. Y mi sugerencia sería, si tengo un nivel intermedio, ¿no? Yo considero que tengo un nivel intermedio, sería un buen momento para hacer una certificación y justo para corroborar. A veces ocurre que el candidato dice, como un poco por inseguridad, tengo un nivel intermedio, hace la certificación y resulta que tenía un nivel más avanzado, ¿no? O a veces yo pienso que ya estoy como en un nivel avanzado, que ya voy súper bien, hago la certificación y chin, me doy cuenta que tengo que meterle más al estudio porque el puntaje es un poco más bajo. Entonces, más o menos, cuando esté en un nivel intermedio, sería un buen momento para certificar este idioma. De acuerdo, y también preguntan que cuál es el costo del examen. El costo del examen, la verdad es que en este momento no lo tenemos porque por las condiciones de la pandemia no se ha podido realizar desde hace más o menos 2 años, ¿no? Esperamos que cuando las condiciones nos permitan volver a realizarlo, actualizaríamos como ese costo. Emilio, por favor. Sí, yo tengo una duda con respecto al modelo STAR. ¿Hay algunos tips, algunas sugerencias para pues desarrollarlo, ya que pues yo tengo entendido que es muy importante para las entrevistas laborales hoy en día? Sí, claro, Emilio. Mira, lo que yo te podría sugerir es primero hay que investigar en el mercado de trabajo particular que a ti te interese, qué competencias ese mercado de trabajo está solicitando o está demandando, ¿no? Ya que tengo yo el listado, a lo mejor de estas 5, 10 o 15 competencias que ese mercado de trabajo me está solicitando, lo que yo te recomiendo es, primero escríbelo, o sea, siéntate y escribe como muchos ejercicios, al menos 3 ejercicios por cada una de las competencias que te pidan. Escríbelos y después ensaya como si se lo fueras a platicar a este reclutador. Incluso la tecnología, la pandemia, el confinamiento, nos mostró que hay herramientas como Zoom, ¿no? O como alguna otra plataforma, puedes incluso grabarte y escucharte, ¿no? Y eso te va a dar retroalimentación de si estoy utilizando el tono de voz adecuado, de si mi arreglo personal es el correcto, de si el lugar en el que me encuentro sería adecuado hacer una entrevista de trabajo. Entonces, lo más importante es identificar cuáles son las competencias que me pide el mercado de trabajo particular al que me quiero acercar, ensayarlo, tener esta retroalimentación y lo puedo hacer o yo solito,
¿no? Yo ingreso a la plataforma, me grabo y después me escucho, o puedo incluso hacer el ejercicio con alguna otra persona que me ayude a hacer este rol del entrevistador y de yo estar practicando esta información. Ahora, esto me va a permitir tener como un acordeón de mis competencias, pero ojo, ¿no? El acordeón no se saca en el examen, ¿no? Entonces, me ha pasado, por ejemplo, que el candidato dice, ah, espérame, tengo uno buenísimo aquí, y literalmente saca el cuaderno, ¿no? Y empieza a ojearlo para compartirte el ejemplo padrísimo que le quedó de su ejercicio. Entonces, no te lo aprendas, lo que sí te tienes que aprender es la estructura, ¿no? Situación, tarea, acción y resultados. Esa estructura sí me la voy a aprender, pero no así el contenido de las preguntas, ¿no? Porque a veces suena muy acartonado o a veces se me olvida una palabra y entonces todo iba súper bien y ahí me quedo atorado. Entonces no te lo aprendas. Sí ensayan, sí practican, pero sin aprendérmelo, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí Iván González pregunta, ¿es únicamente para el idioma inglés o también algún otro? En el caso del examen TOEIC es solo el inglés y tenemos solo esta parte porque es el idioma como más socorrido en la actualidad, pero sin embargo también, bueno, en algunas carreras, en algunas áreas, en algunos mercados de trabajo, algunos otros idiomas también son importantes, ¿no? Y esa es una tendencia que también se ha ido incrementando durante los últimos años, entonces también como candidato es mi responsabilidad investigar el mercado de trabajo al que me gustaría dedicarme y saber si además del inglés requiero otro idioma, cuál es ese otro idioma y empezar a estudiarlo y practicarlo. De acuerdo, aquí Adelina Muñoz nos hace un comentario y dice, esta sugerencia de grabarnos y ensayar me parece muy atinada. Creo que podríamos detectar muchas deficiencias y aciertos. Muchas gracias. Es correcto, y justamente a veces el mayor coco a la hora de estar buscando empleo, yo tengo un poquito más o menos como 10 años haciendo acompañamiento con otros universitarios y casi siempre el meollo del asunto es que nos falta autoconocimiento, ¿no? A veces si me piden describir a alguien más, puedo colgarle un montón de etiquetas, pero cuando me piden describirme a mí, cuando me piden venderme, ahí es como, híjole, no tengo idea, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios me pueden ayudar a incrementar este tema de autoconocimiento. De acuerdo, aquí Jorge Ramos pregunta, en la metodología STAR, ¿cómo evalúan los reclutadores las acciones? Acuérdense que dijimos que las acciones tiene que ser, ahí yo tengo que pensar siempre, ¿no? ¿Quién está buscando trabajo? ¿Mis compañeros, mi jefe, mi equipo de trabajo o soy yo la persona que está buscando empleo? Entonces, en las acciones me tengo que concentrar en lo que yo hice de manera personal, ¿de acuerdo? A lo mejor trabajé en equipo con otras personas y eso me lo vas a platicar en la situación tarea, pero cuando me hables de las acciones, lo que estoy esperando escuchar como reclutador es lo que tú de manera personal y particular hiciste para que ese proyecto, para que ese trabajo en equipo fluyera y llegara a un buen puerto. De acuerdo, aquí Xochitl Abril nos dice, cuando se habla del concepto de competencias en el rubro de comportamientos, ¿se puede describir como áreas de oportunidad? Lo podrías describir como un área de oportunidad. Ahí nada más yo les sugeriría, ojo, porque a veces también en esta pregunta, que puede ser un poco pantanosa a la hora de estar haciendo un proceso de selección, es respuestas como no tengo ningún área de oportunidad, ¿no? Soy perfecto. La verdad es que eso pues es una mentira. Creo que todos tenemos algo que podemos mejorar, todos podemos aprender algo nuevo. Entonces, esta respuesta no sería como tan prudente. Y yo creo porque a veces también cuando hablamos de áreas de oportunidades, nos metemos autogoles, ¿no? O sea, la vacante dice inglés avanzado y yo le digo al reclutador, híjole, es que fíjate que no hablo tan bien el inglés, ¿no? Entonces le estoy diciendo, por favor, no me contrates porque no reúno ese requisito. Entonces, si voy a hablar de áreas de oportunidad, mi sugerencia sería solo cuiden que esa área de oportunidad no esté requerida en la vacante a la que te estás postulando en este momento. Y cuando hablen de áreas de oportunidad, no solo identifícala, ¿no? A lo mejor, pues fíjate que el alemán es un área de oportunidad, no me la están pidiendo en la vacante y además de decirte que ya la tengo identificada, te puedo decir, oye Dani, fíjate que además estoy haciendo un curso intensivo de alemán los fines de semana y en un año pretendo hacer una certificación. Entonces es decir, el área de oportunidad, pero agregar una estrategia para mejorarla.
De acuerdo, pues si ya no hay más dudas o comentarios, agradecemos mucho tu participación. Esperemos tenerte por aquí otra vez con otro tema, con otros puntos a tratar. Y pues la Bolsa de Trabajo de la Facultad de Contaduría y Administración agradece tu participación. Muchas gracias, excelente tarde.